En esta película queremos ayudarle a elegir un método para evitar el embarazo. Estos métodos se llaman métodos anticonceptivos o de control de la natalidad. Elección de un método anticonceptivo. Una mujer queda embarazada cuando un espermatozoide fertiliza al óvulo. Para comprender cómo impiden el embarazo los anticonceptivos, veamos primero cómo se produce el embarazo. Todos los meses madura un óvulo que luego pasa a través de las paredes del ovario. Esto se conoce como ovulación. El óvulo baja por las trompas de Falopio. Durante las próximas 48 horas puede ser fertilizado por un espermatozoide. Si esto no ocurre, 1 o 2 semanas después se produce la menstruación. La fertilización se produce cuando el semen eyaculado por el pene pasa del cuello uterino al útero y a la trompa de Falopio. Allí se produce la fertilización. El óvulo fertilizado baja por la trompa y se adhiere a la pared interna del útero, donde se desarrolla y se convierte en un feto. Para evitar el embarazo hay que impedir que el semen llegue a donde se encuentra el óvulo. Hay muchos métodos para evitarlo. ¿Cuál elegir entonces? Entre otras cosas, tiene que elegir un método eficaz. De acuerdo con su eficacia, los métodos anticonceptivos se clasifican en adecuados, buenos y excelentes. Un método adecuado evita el embarazo en un 80 a un 89% de los casos. Un buen método es efectivo en un 90 a un 96% de los casos. Y un método excelente es efectivo en un 97 a un 99% de los casos. Es importante utilizar correctamente el anticonceptivo, porque de lo contrario aumentan las posibilidades de embarazo. Algunos anticonceptivos se pueden comprar sin receta médica, pero para otros se necesita una receta. Empezaremos por los primeros. Los espermaticidas son anticonceptivos de este tipo. Hay espumas, cremas, supositorios vaginales y películas vaginales. Los espermaticidas se colocan en la vagina y crean una barrera química que destruye a los espermatozoides antes de que entren en el útero. No todos los espermaticidas son iguales y hay que leer bien las instrucciones. Pero en general hay que colocarlos cada vez que se tienen relaciones sexuales, inmediatamente antes. Además, hay que dejarlos en la vagina durante 6 horas después de tener relaciones sexuales sin darse una ducha vaginal. Los espermaticidas son anticonceptivos adecuados. Otro anticonceptivo que se puede comprar sin receta médica es el preservativo o condón. Es una especie de funda de látex que se coloca en el pene del hombre e impide que los espermatozoides entren en la vagina. El condón se coloca en el pene durante la erección y antes de que alcance a rocear el área de la vagina. Para evitar que el semen salga del condón después de la eyaculación, hay que rodearlo por la base y sacar el pene de la vagina antes de que termine la erección. El uso de condones de látex también reduce las posibilidades de contraer una enfermedad de transmisión sexual, como la gonorrea o el SIDA. Por este motivo se recomienda usar condón aunque se esté usando otro anticonceptivo. Si se lo utiliza correctamente cada vez que se tienen relaciones sexuales, el condón es un buen anticonceptivo. En la mayoría de los casos, se pueden reducir las posibilidades de embarazo si se usa más de un anticonceptivo al mismo tiempo.
Por ejemplo, el uso de un espermaticida combinado con un condón da buenos resultados, incluso excelentes. Ahora vamos a hablar de los anticonceptivos que solo se pueden comprar con receta médica. Los dos primeros, el diafragma y el dispositivo cervical, se tienen que usar siempre con una crema o gelatina espermaticida. Hay diafragmas y dispositivos cervicales de distintos tamaños. Un especialista tiene que determinar el tamaño que usted debe usar. El diafragma es un objeto cóncavo de goma. Antes de colocarlo, siempre hay que recubrirlo con una crema o gelatina espermaticida. El diafragma se coloca en la vagina, a la entrada del cuello del útero, donde impide que el semen entre en el útero. El espermaticida destruye los espermatozoides que pueden salir por los bordes del diafragma. El diafragma con espermaticida se puede colocar hasta 2 horas antes de tener relaciones sexuales. Antes de cada relación sexual, hay que colocar más crema o gelatina en la vagina sin sacar el diafragma. Hay que dejar el diafragma dentro de la vagina de 6 a 8 horas después de tener relaciones sexuales sin darse una ducha vaginal, pero se lo puede dejar en la vagina durante más de 24 horas. Este es un buen anticonceptivo. El dispositivo cervical es similar al diafragma. Después de cubrirlo con espermaticida, se coloca en la vagina y se apega al cuello del útero. Se lo puede dejar allí hasta 48 horas sin tener que colocar espermaticida cada vez que se tienen relaciones sexuales. Pero hay que dejarlo en la vagina por lo menos 8 horas después de la última relación sexual. El dispositivo cervical es un buen anticonceptivo. Otro anticonceptivo que se vende con receta médica es el dispositivo intrauterino, DIU. El DIU es un objeto pequeño de plástico. Un especialista lo coloca dentro del útero en una breve intervención. Para colocarlo se utiliza un tubo que se inserta en el útero a través del cuello del útero. El tubo deja el DIU en su lugar. Una vez que está colocado no se lo siente. El DIU evita el embarazo porque produce un cambio en el revestimiento interno del útero. Hay que reemplazar los DIU cada cierto tiempo. Algunos duran hasta 6 años, pero en otros casos hay que cambiarlos todos los años. El DIU puede tener efectos secundarios. Algunas mujeres tienen fuertes hemorragias y dolores durante la regla, especialmente en los primeros meses. También se pueden producir pequeñas hemorragias entre una menstruación y otra. El DIU también puede producir infecciones o desgarros en el útero. Las mujeres que ya han tenido hijos o que tienen una sola pareja que solo tiene relaciones sexuales con ellas son las que tienen menos posibilidades de tener complicaciones provocadas por el DIU. El DIU es un excelente anticonceptivo. Hay varios anticonceptivos que contienen sustancias químicas similares a las hormonas que produce la mujer. Esas sustancias impiden que el ovario produzca un óvulo cada mes y obstaculizan la entrada del semen en el útero. La píldora es el más conocido de estos anticonceptivos. Hay 2 tipos de píldoras. Cuando se usa una píldora para 28 días, hay que tomar una cada día del mes. Cuando se termina un paquete, hay que comenzar con otro al día siguiente. En cambio, cuando se usa una píldora para 21 días, hay que tomarla durante 3 semanas. Luego se la deja de tomar durante una semana y al final de esa semana se comienza a tomarla de nuevo. Para evitar el embarazo hay que seguir estrictamente las indicaciones. Basta con que se deje de tomar una sola píldora para que aumenten las posibilidades de embarazo. Las píldoras pueden provocar hinchazón en los pechos, hacer subir de peso, o provocar cambios de humor, náuseas,
y hemorragias entre una menstruación y otra. Estos efectos secundarios suelen ser pasajeros. En un número mínimo de casos, las píldoras pueden provocar presión alta y coágulos, y en mujeres mayores de 35 años que fuman, problemas cardíacos. Pero el uso prolongado de la píldora reduce las posibilidades de sufrir de cáncer a los ovarios y al útero. La píldora es un método anticonceptivo excelente. Los implantes anticonceptivos, que también contienen hormonas, son 6 cápsulas que se colocan bajo la piel del brazo a través de una pequeña incisión. Esto se hace en una breve intervención, con anestesia local y en la misma consulta del médico o en una clínica. Las cápsulas insertadas no se ven, pero se pueden palpar. Este anticonceptivo evita el embarazo por un periodo de hasta 5 años. Cuando se termina la hormona que contienen las cápsulas, hay que sacarlas y colocar nuevas cápsulas. Para colocarlas se emplea el mismo método. Los implantes anticonceptivos pueden tener efectos secundarios. Los más comunes son menstruaciones prolongadas y con mucha hemorragia, y pequeñas hemorragias entre una menstruación y otra. Los implantes son excelentes anticonceptivos. También existen anticonceptivos inyectables. Se inyecta una hormona en el músculo del brazo o en las nalgas. Cada inyección protege por 3 meses. Para evitar el embarazo tiene que colocarse una inyección cada 3 meses. Los anticonceptivos inyectables pueden tener efectos secundarios. Los más comunes son las hemorragias entre una menstruación y otra, el aumento de peso, la hinchazón de los pechos, los dolores de cabeza y los cambios de humor. Los anticonceptivos inyectables se consideran excelentes. El método anticonceptivo más drástico es la esterilización. Tanto los hombres como las mujeres pueden esterilizarse. La esterilización bloquea permanentemente el conducto por donde pasa el óvulo o los espermatozoides. Por tratarse de una medida irreversible, hay que reflexionar detenidamente antes de esterilizarse y hacerse asesorar por un experto. Basta con que el hombre o la mujer se esterilice para evitar el embarazo. Si el hombre se esteriliza, se corta y se atan los conductos por los que salen los espermatozoides de los testículos. Esta intervención se llama vasectomía y después de ella, el hombre puede seguir teniendo relaciones sexuales como antes y seguirá eyaculando. La única diferencia es que el semen no contiene espermatozoides. Cuando la mujer se esteriliza, se cortan, recortan, atan o sellan las trompas de falopio. La esterilización del hombre o la mujer no reduce el interés ni la capacidad sexual, porque los testículos y los ovarios quedan intactos y siguen produciendo hormonas sexuales. La esterilización da excelentes resultados en ambos casos. De hecho, es el método anticonceptivo más eficaz. Antes de elegir un anticonceptivo, hay que considerar diversas posibilidades. Los anticonceptivos que se pueden usar sin receta médica son los espermaticidas y los condones. Los que se tienen que usar con receta médica son el diafragma y el dispositivo cervical, el DIU, la píldora, los implantes, los anticonceptivos inyectables y por último la esterilización. Su doctor le puede asesorar sobre estos métodos. No dude en pedirle que le aconseje.
El mejor método es el que se elige sabiendo en qué consiste.